Bienvenido a El Foco. Hoy vamos a adentrarnos en la Alemania nazi. Para ello contamos con un invitado especial, el escritor, ingeniero y exministro uruguayo Rupert Olón. Su obra literaria ha sido aclamada en múltiples países y su compromiso con la memoria histórica lo ha convertido en una voz esencial en la literatura contemporánea. Nos vamos a sumergir en su última novela, esta que tengo aquí, que la tienen también detrás de mí, Éramos tres niños perdidos en la niebla. Un relato que nos confronta con los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto a través de los ojos de tres niños que, en medio de la oscuridad más absoluta, encuentran la amistad y la esperanza como un refugio y una forma de resistencia. Una historia que nos interpela desde lo más profundo de nuestra condición humana. Milgram, Zimbardo o Ash evidenciaron cómo el contexto puede transformar a individuos corrientes en opresores o víctimas y revelaron la fragilidad de nuestro criterio ante la presión del grupo. Desde estas reflexiones la pregunta es inevitable: ¿cómo se construye el mal? ¿Es la historia una sucesión de fatalidades o existe un margen para la elección? A través de su literatura, Rupert Olón nos invita a mirar de frente esas preguntas y, más aún, a buscar en la memoria una forma de resistencia. Bienvenido, Ruperto. Muy buenos días, es un gusto estar contigo aquí y te agradezco mucho tus palabras y coincido plenamente en que hay interrogantes que nos siguen sacudiendo, y de ese periodo terrible, probablemente el más terrible de la historia de la humanidad, sin duda que hay mucho para preguntarse y reflexionar. Decía que es la historia de tres amigos que luego van apareciendo más, y al final pues no vamos a desvelar nada, pero un poco el eterno retorno, ¿no? Pero saltándonos todo eso, muestras el lado más oscuro de la humanidad, pero también muestras cómo se puede sensibilizar el ser humano cuando ve el dolor ajeno, ¿no? Y vemos muestras de compañeros, amigos que le niegan la asistencia a la madre de Litsi, una de las protagonistas, y vemos como otro que no la conoce de nada, alemán, sin miedo a las represalias, decide ayudarla y curarla. Es verdad, en cada momento histórico, a escala de un país, pero a escala de la vida de cada uno, ahí están esos momentos de decisión, en el cual cada uno tiene un margen de elección. Tú ponías esos ejemplos y hay muchos otros en esta misma historia. Alex, que es uno de los personajes centrales, uno de esos tres niños, era polaco, pero es salvado y protegido por un ucraniano en un momento en el cual había todo un conflicto entre los dos países, al grado tal que esa persona termina salvando una cantidad de otras personas. O sea, cada persona tiene un margen de elección en esos momentos de decisión. Sin embargo, los estudios de Zimbardo, Ash, Hannah Arendt, lo que evidencian es esa fragilidad del ser humano, ¿no? En cuanto tiene una orden que le viene de encima. Y cómo considera que no es responsable porque le viene de una orden. Sí, absolutamente. Las dos cosas son ciertas. Es decir, hay digamos, un contexto que hace que sea más fácil tomar un camino que otro. Y hay un tercer camino, digo, uno es apoyar, otro es oponerse, dificilísimo cuando estamos frente a una dictadura, un totalitarismo extremo como en estos casos, pero el otro, el más transitado, es el de la indiferencia, ¿no, verdad? Es decir, la mayor parte de la gente dice, no, yo no colaboré estrictamente con el nazismo, pero bueno, un poco lo que miré hacen para otro lado, ¿no? Los ¿verdad? que eran amigos, por ejemplo, decía en este caso, ¿no? El de la madre de Litsi, una de las protagonistas, y dicen, yo miro hacia otro lado. Y vemos muchas cosas significativas, ¿no? El valor de un hola que se percibe leyendo tu novela, y que llegan a denegar el saludo. Sí, eso a mí me resultó impresionante, porque una vez se piensa en las grandes tragedias, los campos de exterminio, en fin. No, el día a día, el negarle el hola a una persona con la cual habías vivido toda una vida junto a esa persona, que de repente hasta te había hecho una cantidad de favores de diversas formas, y después ni siquiera la saludas, la ignoras, simplemente. En la novela se va viendo esa evolución, ¿no? Que podemos decir que empieza desde el primer día en el que Hitler llega al poder, porque a los 29 días de estar en el poder, el Reichstag se incendia, todavía no se sabe bien qué es lo que ocurrió, ¿no? Acusaron a un neerlandés de 24 años, ahí quedó la cosa, hubo 5 sentados en el banquillo, pero desde ahí, porque al día siguiente aprobó un decreto en el que ya no necesitaba del Parlamento para aprobar leyes, con lo cual empezó a hacer lo que quiso, a restringir la libertad de prensa, las libertades de la gente, poder
entrar en domicilios. Como digo, desde ahí en adelante se fue viendo cómo cada vez los judíos, los comunistas y los gitanos tenían menos derechos, ¿no? Y eso se percibe en tu novela, lo vamos viendo, cómo van agonizando y cómo la madre de Litchi era actriz y ya no puede actuar. Exacto, y el padre era médico, primero ya no puede actuar a nivel del Estado, de los sanatorios públicos, y después ya ni siquiera puede ejercer, se le retira el título, con lo cual queda totalmente terminado, digamos, como sus posibilidades de realización en ese marco, y bueno, ya la tragedia se va agudizando. Pero es verdad que en cada momento hay posibilidades de que surjan o que sucedan cosas diferentes. La Noche de los Cristales Rotos es un buen ejemplo, porque el disparador de La Noche de los Cristales Rotos es el atentado a un funcionario de la embajada francesa, de la embajada alemana en Francia, por parte de una persona que era de origen judío. Bueno, eso podría haber sido un atentado más en el marco de una situación de extrema violencia que ya se daba en ese momento en el mundo. No, eso se usa como el argumento o la excusa para desatar una persecución feroz, incendios de sinagogas en Alemania y Austria, comercios que son destruidos, en fin. E incluso dentro del propio régimen nazi hay más de una visión sobre ese tema. ¿Hasta qué grado hay que ir o no? ¿Crees que La Noche de los Cristales Rotos fue una revelación pública de una crueldad ya latente en la sociedad? ¿O la evidencia de una moral de rebaño y de una sumisión ciega, obediencia ciega a las órdenes? Yo creo que ya había habido toda una preparación en la sociedad que precisaba el fósforo, digamos, que encendiera la gran llama. Porque lo que sorprende ahí es que hay muchos ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Por supuesto que salen los grupos de choque nazis, pero también hay mucha gente común y corriente que se suma a esas acciones en esa noche y sale a gritar y sale a romper vidrieras y sale a insultar. Entonces creo que ya estaba como preparado el ambiente, precisaba una especie de disparador. Y también allí, en esa noche, como en tantos otros casos, hubo gente que tomó el otro camino, el menos transitado, como decía Frost, ¿no verdad? Es decir, el de hacer lo que el régimen no quería que hicieras, pero siempre eso con un enorme riesgo. De todas formas, Ruperto, viendo cómo es la secuencia, porque nosotros la estamos viendo desde la distancia, no podía sorprenderle ya a nadie esa noche del 9 al 10 de noviembre, ¿no? Sí. De 1938, porque en 1934 había habido una purga dentro del propio partido y habían asesinado a algunos de los cargos, sus propios compañeros, ¿no? Entre otros a Rom, que había sido el líder de las SA. O sea, la obediencia llegaba al punto de aniquilar a tu compañero. Exactamente, tu compañero en la medida en la cual por algunas cosas habían pasado a ser alguien que estaba un poquito al margen de las decisiones, actuaba de una forma un tanto díscola, bueno, ya eso alcanzaba para matarlo, como lo mataron a él y a una cantidad de sus colaboradores directos, ¿no verdad? O sea, ya había armado todo un esquema en esa dirección. Que ahí es donde el estudio de Milgram ya tiene más sentido que nada, porque tú dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque lo justifican, porque están obedeciendo a un mando, ¿no? Bueno, otros tenían ya intereses más espurios, que era directamente progresar. Seguro, el concentrar el poder, y en el caso de Roma en particular se sumaba el tema de la homosexualidad. No hay que olvidarse que además de los gitanos, los judíos, las personas con discapacidad, que ya comenzaban a ser perseguidas. La T4 es aproximadamente esa época, aunque parezca mentira, esa orden fue inicialmente contra las personas con discapacidad alemanas. Y el hecho de que mataran tantas niños y personas con discapacidad alemanas hace que eso mismo se frene. Y el otro colectivo atacado era el grupo de los homosexuales también, ¿no verdad? Y eso ahí en el caso de Rom se sumó también. Estaban siempre cizañando a Hitler, ¿no? Sí. Estaban ahí diciéndole, es que es gay, nosotros estamos hablando de la pureza aria y del hombre fuerte, y resulta que... Increíble, bueno, esto era así. Sí, Otro momento muy significativo fue septiembre de 1935, cuando se aprobaron las leyes raciales de Nuremberg. Esas leyes que marcaron un antes y un después, y que se ve también, ¿no?, en el libro. Sí, incluso
incluso el hecho de aprobar leyes formalmente en el marco de un régimen claramente totalitario, como para darle a eso una apariencia de legalidad. Bueno, esta es la nueva ley, ahora es esta, es la que se aprueba. Entonces, todavía ahí convivían, digamos, el régimen totalitario con ciertos vestigios de intentar dar imagen de un país que tomaba decisiones en forma un poco más racional, pero ya el camino estaba perdido. Pero yo creo que siempre hay una mezcla de las dos cosas, es decir, ese contexto que se va trabajando y del cual Hitler obviamente era un maestro él mismo en sí mismo, porque sin haber sido una persona, llamémosle, brillante ni destacada, sin embargo tenía evidentemente un magnetismo hacia la gente. Ni aplicado tampoco particular. Los estudios. No, tampoco fue un estudiante, en fin. Ya podía haber triunfado como pintor, otro devenir habría tenido la historia, ¿no? Otro devenir había tenido la historia. El libro se titula Éramos tres niños perdidos en la niebla, que es un título precioso. ¿La niebla es una metáfora de la historia, de la condición humana o de algo más profundo? ¿De qué? Yo diría que de algo más profundo que lo que generalmente asociamos con la niebla. Ahí hay una cita de Hermann Hesse, sí, en el cual dice, parafraseándola, es decir, bueno, hasta que la niebla cayó vivíamos felices. Ese día se fueron todos mis amigos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la niebla tiene la desgracia. Sí, la desgracia, cómo eso se abate. Parece algo que uno no puede controlar, cuando uno quiere acordar, está metido en la niebla, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, eso apunta a ese título. Hay épocas que evidentemente son épocas de niebla. Ruperto, ¿ves paralelismos entre ese momento y nuestro presente? ¿Alguno que te pueda medio inquietar? Bueno, es difícil comparar ese periodo de la historia que podríamos decir que fue el más trágico en toda la historia de la humanidad, ¿no? Lo que fue la Segunda Guerra con todas sus consecuencias, el Holocausto, entre otras graves consecuencias. Entonces es muy difícil paralelar eso con el mundo de hoy. Pero sin duda, hoy día seguimos teniendo guerras incluso de anexión, de un país que invade a otro, seguimos teniendo persecuciones al que piensa diferente o al que tiene ciertas características por una razón o por otra, sigue habiendo todos esos fenómenos. No, estamos muy lejos de haber superado esas situaciones. Entonces, el paralelismo está. Entonces, también seguramente en Alemania nadie pensaba que podía suceder eso. Estamos hablando del país nadie lo pensaba de Beethoven, de una cultura extraordinaria en todo sentido, intelectual, artística, cultural, y sin embargo científica, tecnológica, todos los campos. Y sin embargo eso pudo surgir. Entonces, sin duda que en el mundo de hoy hay infinidad de manifestaciones de ese tipo. El ser humano todavía le falta recorrer un largo camino. Yo creo que la novela histórica tiene tanto arraigo y la gente la sigue tanto porque cuando ve eso, lo que sucedió en esos periodos y otros también, va sacando conclusiones y va reflexionando. O sea, por un lado le llega, la novela básicamente lo que transmite son emociones, se emociona, se pone del lado de los niños, ve lo que le está pasando, pero por otro lado también va dejando una reflexión. Te decía al principio de la entrevista, mencionaba ese eterno retorno, ¿no?, de la filosofía de los estoicos. Y entonces cuando ahora estás diciendo esto me salió una sonrisa porque digo, ¿realmente crees que aprendemos? Porque la historia la tenemos, algunos la leemos, otros deciden pues no leerla tanto, y aun sabiendo qué es lo que ha ocurrido, resulta que repetimos y repetimos, ¿no? Y cuando conseguimos la bonanza, de alguna manera, terminamos en el desastre. Sí. No sé la respuesta, María, porque yo quisiera creer que sí. Toda mi vida he sido una persona más bien optimista, de esperanza. La propia frase que eligieron para la tapa del libro, que es de Alonso Cueto, ese gran escritor peruano, de escritor de la esperanza, en fin, esa es mi modo de ver la vida. Ahora, también es verdad que a lo largo del tiempo uno ve pasar tantas cosas, ve suceder ya con algún año más que uno va sumando, ve suceder tantas cosas que a uno por otro lado dice, bueno, está bien, yo creo que vamos a llegar a eso, pero qué despacio que vamos. Ruperto, con todo lo que has leído para documentarte, con todos los que has hablado, habrás sacado conclusiones
certeras de qué se tendría que haber evitado, qué se podría haber hecho. Si ahora te dijesen, puedes fabricar ese antídoto para evitar la obediencia ciega, la crueldad extrema, ¿no? A la gente simplemente porque te dan una orden, ¿qué ingredientes tendría ese antídoto? ¿Bastaría la educación o somos demasiado frágiles como ser humano ante la autoridad y ante las ideologías? Y bueno, yo creo que aquella frase de Churchill de que la democracia es el peor régimen excepto todos los demás, es decir, nosotros vivimos en democracia y sin embargo todos los días nos quejamos, vemos esto mal, esto, lo otro, pero bueno, preservar ese ámbito de la tolerancia, ¿no? Del que piensa diferente, de no agredir al que piensa diferente, ese es el único antídoto al final del día, ¿no? Este otro piensa, dice esto, qué disparate lo que dice, la verdad que me da fastidio, me enoja, bueno, pero no llego al extremo de decir, suprímase esa voz, ¿no? ¿Verdad? Simplemente pienso diferente, él piensa lo otro y bueno, luego cada tanto a través de elecciones o de lo que sea vamos dirimiendo esas. Ahora, esas que son cosas básicas de la vida a esta altura, ¿no? A uno le da fastidio que pasen las décadas y que no terminen de asentarse, ¿no? Yo lo veo en mi propio continente, en América Latina. Nosotros hubo un momento que habíamos llegado a tener casi todos países democráticos. Hoy tenemos varios que se tambalean, siendo generosos, ¿no? Bueno, ahora hablaremos un poco de eso si quieres, pero centrándonos en la historia, mencionas una parte muy bonita, porque estamos hablando de la miseria humana, de cuando el ser humano se rinde ante una orden o ante las amenazas que pueden acecharle no solo a él, sino a su familia, ¿no? Y uno dice, no quiero hacer esto, pero no tengo casi otro remedio. Pero, sin embargo, hubo en Italia, en el Palacio de Chigi, ¿lo estoy pronunciando bien? Bien, sí, ¿cómo más o no? menos, porque es en italiano, Chigi. yo no sé. Pero, bueno, pues, ahí se vivió una historia maravillosa, ¿no? Sí, de militares y diplomáticos que decidieron ayudar a los judíos y consiguieron salvar prácticamente a todos los que estaban en los Balcanes. Exactamente, llega un momento en el cual una de las pocas islas que van quedando de judíos que no son deportados a los campos de concentración y exterminio es los Balcanes, que es una zona ocupada por el eje, en parte por Alemania y en parte por Italia. Y los que estaban en la zona ocupada por Alemania se empiezan a pasar al lado italiano, de modo que se empieza a concentrar allí una gran cantidad de personas de origen judío que no se las deporta. Llega un punto en el cual Hitler da un ultimátum y todos piensan que Mussolini va a inventar alguna estratagema, pero no lo hace. Pone una famosa respuesta que escribe de mano propia y que pone nulla osta. No hay objeción, de modo que la luz verde, ejecútese. Entonces, la sorpresa allí de la gente que dice, no, pero Italia tiene una tradición de humanismo, tiene una tradición de... No podemos, por más que seamos los aliados, no podemos entregar a esta gente para que la maten. Estoy hablando de 4 o 5 mil personas. Y entonces se forma allí en el Palacio Chigi, que era el Palacio de Gobierno, digamos. Un maravilloso contubernio, pero... Un contubernio increíble, porque delicioso. ahí entra Vittorio Castellani, que era del lado del padre Sturzo, que estaba exiliado en Londres en ese momento, y el conde Luca Pietromarchi, que era fascista, claramente, y el general Roata, que era un militar muy duro, que estaba actuando con enorme dureza en el campo militar, y que uno diría está ajeno a todo este tipo de cosas. No, se pliega también a esta sociedad y entre todos empiezan a manejar primero no les vamos a contar el libro a los televidentes, pero empieza primero lo que hacen es decir, sí, cómo no, vamos a obedecer la orden, y concentran a todos los judíos en diversos campos, pero no los entregan. Entonces, después ya incluso los concentran en uno solo. Increíblemente, dentro de ese campo, era un campo muy especial, porque iba Roata y les explicaba que eso era parte de una estrategia. Entonces, en el marco de eso había hasta espectáculos culturales, había clases, había universidad adentro del campo de concentración. Por eso digo que es delicioso, ¿no? Es una cosa que conocer increíble. Esa historia, y fíjate, hombres duros que en principio iban incluso contra su ideología política o el bando que estaban apoyando, pero se daban cuenta de que eso era tan poco humano que decidieron apoyar a lo que les parecía que era una gran injusticia.
pues Sí, sí. apoyar, salvar esa injusticia, ¿no? Y eso tiene incluso cierto grado de bendición del que era el ministro de Relaciones Exteriores, que era el condesiano, que era a su vez el yerno de Mussolini, Sí. que Mussolini lo termina condenando y muere. Por eso tenemos que resaltarlo todavía más, ¿no? Porque sí, sí. además de atreverse a hacerlo, ellos eran muy conscientes de las consecuencias que podían tener. Desde luego ser destituidos, probablemente morir. Y probablemente morir porque era una alta traición lo que estaban haciendo, ¿no? Y lo hacen igual, y lo hacen en forma muy, muy habilidosa y también en un estilo muy, que mezclan la burocracia con los argumentos, en fin. Pero es muy interesante porque tiene que ver mucho con tu pregunta del comienzo de este hermoso encuentro, que es si todo ese marco terrible que va cerrando puertas y va... ¿te termina obligando totalmente o igual tenés siempre un margencito para decidir? Entonces, esta gente usó ese pequeño margen que le quedaba, porque tampoco era que tuvieran tanta fuerza, e hizo una obra de bien, salvó 4.000 personas, ¿no? ¿Verdad? Pero vamos a decir que la valentía estaba por delante de todo, exacto, porque se jugaban mucho. Exacto, el marco era terrible. En Ahora, ese desde aquí, es fácil decir, bueno, es que todo el mundo tendría que haber ido contra el sistema, ¿no? Pero ir contra el sistema, como digo, tenía consecuencias no solo para ellos, sino incluso familiares. Ellos las asumieron. Exactamente, exactamente. Había razones de principios, de conocidos, de amistad, de gente que conocían y decían, no, yo no puedo hacer esto contra fulanito, que lo conozco de toda la vida, en fin, ponían esos valores de sensibilidad, de humanidad por encima del contexto, que el contexto era de violencia, de ataque, de obedecer. Hitler era... obviamente mandaba en Italia también, esa es la verdad, en esa época ya estaba además Italia muy debilitada, ¿no? Yo recuerdo cuando en el libro, al principio, así no hago mucho spoiler porque me estoy yendo al principio, me estás contando justo ese momento en el que empieza la noche de los cristales rotos, que digo, es una de las historias pues, fundamentales en el libro, y la reacción de Hitler, ¿no? Sí, cómo se queda y cómo dice que se haga lo que se quiera hacer, pero que los incendios sean de las sinagogas, pero no de ningún otro edificio colindante, que no se ataque a extranjeros, que no se perjudiquen casas, viviendas de alemanes arios. O sea, qué frialdad. Es increíble, porque además esa decisión la toma en minutos, la elaboran tal vez un poquito más en las 2-3 horas siguientes y después ya se ejecuta. Es todo una sucesión que transcurre, en realidad se encuentran ese día en Múnich para hacer una celebración, porque era el aniversario del putsch de Hitler, que había terminado mal 15 años, creo, antes. O sea que se encuentra en una celebración y, sin embargo, la celebración coincide con esa información que llega de Francia y se transforma en ese acto terrible. Qué gran lección, por otro lado, acabas de mencionarlo, ¿no? Ese putsch de Múnich de 1923, en el que, bueno, pues Hitler termina en la cárcel, escribe el Mein Kampf, pero... cuando se creía que ya no tenía ningún tipo de importancia en la sociedad y, por supuesto, en la política, termina llegando al poder, siendo canciller. Cuando muere von Hindenburg, se nombra Führer a sí mismo y a lo que lleva al país, ¿no? Y a la sociedad. Exacto. O sea, qué gran lección. Sí. Absolutamente. Él al principio lo ven como un loco, como todos saben, o una figura exótica que, bueno, podrá tener algún rol en la política, pero menor. Y sin embargo, en 15 años justamente que van en ese periodo, llegan al poder y no solo eso, sino ya a partir de ese momento ya con éxitos, por llamarle de alguna forma, en el campo de toda Europa, lo de Austria, lo de Checoslovaquia. En fin, son logros. Bueno, vas contando, ¿no? Cómo les dan los Sudetes, bueno, todo eso, ¿no? Sí. Y es interesante que en esa noche no todos coincidían en lo que había que hacer. Por supuesto, estaban los más radicales, como Goebbels, por ejemplo, pero había otros que eran más prudentes. Goering se enfrentaba a Goebbels, que no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. Que le parecía poco inteligente como estrategia de futuro. Exacto, sí, exacto. No era que tuviera diferencias en el fondo de la cuestión, pero sí en la estrategia, en los pasos a dar. Decían, bueno, esta destrucción, esto la gente lo va a rechazar, la gente no va a ver que hubo muertos, destrucción de sinagogas y se va a poner en contra.
no pasó. Probablemente mucha gente estuvo en contra y no se animó a decirlo, lo que sea, pero lo cierto es que ese camino se fue construyendo de esa forma. Bueno, ¿no? se detuvo a 30.000 hombres judíos de los 16 a los 60 años, murieron 91 judíos, Exacto, sí, bueno, sí, sinagogas, como dices, quemadas, 1.400, Sí, 7.500 negocios, o sea, aquello fue un desastre. Pero yo hablaba de la elección de 1923, porque fíjate, es que incluso se ilegalizó el partido. O sea, se creía que ya Hitler era nada. Estaba seguro. Y sin embargo consiguieron, precisamente pues para que se callaran, les volvieron a legalizar el partido y ese ascenso, ¿no? Sí, sí. Por eso debemos mirar a la historia, como decías antes, para aprender. Para aprender, seguro. Siempre se dice eso, frase reiterada, pero no por eso menos cierta, de que aquel que olvida la historia está condenado a repetirla, ¿no? Sí. ¿Verdad? Es decir, y por eso yo creo que también la gente intuitivamente vuelve mucho a estos periodos, no solo a pero en particular este periodo. Bueno, es que de este tenemos imágenes gráficas. Tenemos muchísima información, pasaron muchísimas cosas, más pasaban cosas en todo el mundo, ¿no? Porque pasaban cosas en Alemania, pero pasaban cosas en toda Europa, pero pasaban cosas en el sudeste asiático y pasaban cosas en América Latina también, donde había batallas. El Graf Spee fue hundido ahí frente a donde yo vivo, en el Río de la Plata. Pasaban cosas, Mengele terminó casándose en un pueblo a 3 kilómetros de donde yo nací, ¿no? ¿Verdad? Después de la guerra. Tremendo Mengele, los experimentos que hizo. Entonces, el mundo en ese momento realmente se conectó y se internacionalizó como nunca antes, ¿no? Si tú pudieras hablarle a esos 3 niños, bueno, a todos esos niños, ¿no?, que salen en el libro, ¿qué les dirías? Porque me imagino que a lo mejor hablando e investigando te han llegado a decir lo que se habrían dicho a sí mismos, ¿no? Así que, ¿qué les dirías? Y yo le diría que ellos, de alguna forma, nos han dado un mensaje y una lección a todos, ¿no? ¿Verdad? O sea, que lo que ellos vivieron y lo que hoy día recuerdan, por lo menos en los casos que felizmente los pueden recordar, ha significado una lección para todos. Aún en estos momentos más oscuros, de noches terribles, siempre hay un lugar para la esperanza, algo se puede hacer, como hablábamos, la amistad, la solidaridad, permiten encontrar caminos, aparece otra gente que da una mano, que ayuda en esos momentos. O sea, es una lección para mucha gente que hoy día pueda estar pasando circunstancias parecidas, similares. Bueno, es decir, hay allí algo que nos deja. Hablas de lecciones. ¿Qué lecciones nos pueden quedar mirando a esas sociedades de los años 30, también 40, de cómo reaccionaron al ascenso del fascismo? Diría que lo más grave de esa época y lo que más ayudó, creo, es haber minimizado el fenómeno, ¿no? En general se decía, bueno, esto no es tan grave, o de todas maneras podremos convivir, podemos coexistir con esta situación. O sea, hubo una cierta minimización del fenómeno, no pasó dentro del país, pero pasó fuera también. Las famosas discusiones entre Churchill y Chamberlain muestran, ilustran eso, pero lo mismo pasaba en Francia, ¿no? Bueno, con Pétain y De Gaulle, y en cada país pasaba lo mismo. Mucha gente decía, bueno, sí, este hombre es un extremista, pero bueno, no va a pasar nada demasiado Bueno, además grave. él tenía un doble discurso, una cosa era fuera de Alemania, otra cosa era dentro de Alemania. Sí, además muchos lo tomaban como, bueno, es un problema de los alemanes, de alguna forma lo van a resolver, nosotros no tenemos nada que ver. Creo que la humanidad, algo que sí yo creo ha entendido, porque en esa época, a partir de esa época han empezado a haber ciertos organismos internacionales que ayudan, no resuelven del todo los problemas, ni mucho menos, pero entender que estamos todos relacionados con todo, y lo que pasa en una punta del globo nos termina a veces impactando en otro lado muy distante. Todos tenemos que ver... Como tú dices, vosotros lo visteis, ¿no? Cómo llegaba ese flujo exactamente. Que huía. Exactamente. Ese flujo de judíos que tuvieron que huir desesperadamente, ¿no? Fueron Llegaban muchos argentinos, Uruguay. Los judíos que huían, después llegaron Brasil, los nazis también. que huían. Sí. O sea,
uno ve como el mundo es mucho más pequeño de lo que parece y cómo se van interrelacionando una cosa con otra. O sea que yo creo que de ahí también podemos sacar conclusiones. ¿Afectó en algo a la vida de Uruguay, al concepto de vida y de sociedad de Uruguay, la llegada de esos flujos? El caso de la emigración judía, sin ninguna duda, fue muy anterior a la guerra, empezó en los años 20, bueno, cuando estaban antes, viendo, ¿no? Sí, algunos porque ya veían lo que pasaba. Hay un personaje ahí aquí ocurre. Maravilloso que es Kaminsky, que fue uno de los principales falsificadores de la resistencia francesa. Y los padres, que eran franceses, dicen, no, esto se viene, y se van a Buenos Aires, y él nace en Buenos Aires, ¿no? Se llama Adolfo, no Adolf, sino Adolfo, qué nombre además le fueron a poner. Y bueno, después no resisten, extrañan Francia y vuelven para en definitiva, el muchacho se salva, pero no así la madre, ¿no? Sufrir, sí, las consecuencias. Exacto, o sea que era en épocas que la gente iba y venía. Pero yendo a la pregunta tuya, sí, influyó y muy favorablemente, ¿no? Uruguay es un ejemplo típico de multiculturalidad extrema, ¿no? Como decimos habitualmente, hay de cada pueblo un paisano, ¿no? ¿Verdad? Y hay gente mayoritariamente de origen español, pero italiano, francés, armenio y judío, y alemanes y suizos y de todo un poco, pero los judíos tienen un rol muy importante y forman parte de ese abanico multicultural. Oye, hablas de tu país, estamos hablando, hay un momento de cambio político en el poder. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves con preocupación? ¿Lo ves con ilusión? Si tengo que elegir entre esas dos opciones, lo veo o la que veas. Lo veo con más preocupación que ilusión. Confío sí que Uruguay es realmente una democracia muy, muy estable, ha convivido con diversos gobiernos de signos muy diferentes y sigue el régimen democrático, se mantiene. En parte eso influía en una de mis respuestas anteriores. Mientras que existe régimen democrático, tolerancia, cambio electoral, alternancia en el poder, bueno, todas estas cosas se pueden ir mejorando. Pero sí es verdad que Uruguay ha hecho un esfuerzo estos últimos años por insertarse en el mundo y que se lo vea como un ejemplo de un país que puede zafar a esa especie de dicotomía en la cual ha vivido siempre Latinoamérica, de ser el país, el continente que puede alimentar el mundo, que puede hacer esto, que puede hacer lo otro, pero que sin embargo siempre hay mucha pobreza, en fin. Bueno, Uruguay ha ido abatiendo la pobreza a niveles muy bajos, ha logrado una educación muy, muy amplia, muy vasta, un desarrollo tecnológico extraordinario. Entonces uno se ilusiona y dice, bueno, vamos a poder generar un ejemplo dentro de América Latina de que se puede completar el proceso, no solo de que tenemos potencialmente, sino que además logramos cosas. Y bueno, ahora un poco emergen de nuevo las dudas en la medida en la cual el futuro gobierno, al cual le deseo el mayor de los éxitos, que va a asumir en un mes, tiene más dudas sobre ciertos regímenes en América Latina que no son los mejores, ¿no? No sé si he sido claro. Es que yo creo que sí, han leído entre líneas, bueno, además ha sido un poco explícito. Dices, mientras se mantenga la democracia, mientras se mantengan las libertades, pero es que lo que ocurre es que normalmente se hace de forma sutil, no es con un golpe como el de Push de Múnich del 23. Hitler, entre otras cosas, aprendió que no tenía que ser ya por la fuerza, que tenía que ser de una forma más sutil. Por eso el incendio del Reichstag era una excusa magnífica, ¿no? Y de hecho Goering llegó un momento en el que incluso se lo adjudicó. Fuese quien fuese, eso le vino fenomenal para aprobar el decreto y empezar a decidir lo que quisiera y quitar las libertades. Y la gente, bajo el paraguas de me van a proteger, acepta casi todo. O sea, que la libertad se puede perder de un momento a otro. Sí, es frágil en definitiva. Los malos ejemplos también cunden. Ha habido casos, tal cual como tú los describes en América Latina, el cual ha sido gradual y se han ido perdiendo las libertades y las garantías que da la democracia hasta llegar a regímenes que son también dictaduras, por más que tengan o pretendan tener una vestimenta diferente, ¿no?
¿Qué libro consideras imprescindible, además del tuyo, en el que, como digo, perfilas muy bien cómo se vivió, ¿no? todo el Holocausto? Pero, ¿qué libro consideras de lectura imprescindible para entender este periodo? Bueno, hay muchos libros que muestran, digamos, como lo que ha ido pasando desde diversos ángulos. El libro, me viene ahora a la cabeza el libro de Harris, de Robert Harris, sobre Múnich, que muestra ese momento en el cual pudo haber sido también un momento en el cual cambiaran las cosas, como sin embargo se termina avalando digamos, no tiene el contenido o la riqueza humana, digamos, el libro en sí, porque más relata episodios que tienen que ver más en ámbitos diplomáticos y todo eso, pero muestra también cómo la historia se puede haber escrito distinto. En fin, hay muchos libros que yo creo que podemos buscar de esa época. Yendo a uno tuyo, La niña que miraba los trenes, bueno, fue un éxito internacional. ¿Qué aprendizajes te quedaste contigo y los has plasmado aquí? Bueno, como autor, digo, ¿no? Sí. Yo creo que hay algo que a mí siempre me llegó mucho, digamos, que es el concepto de si uno en una novela debe, por el hecho de ser una novela y por ende tener componentes ficcionales y por ende tener diálogos que uno los imagina, porque es imposible, bueno, había una grabadora para saber exactamente cómo fue la conversación entre esta persona y esta otra. Entonces uno tiene que ponerle también un ingrediente de imaginación, pero por ello tratar de reflejar la realidad lo más que uno pueda, ¿no? Eso de que dice Javier Cercas muy bien, de que la verdadera literatura, y él dice la buena literatura, no sé si lo es esta, pero bueno, es aquella que huele a verdad, no la que huele a literatura, ¿no? Cuando uno empieza a leer un libro y enseguida a las 30 páginas dice, qué ingenioso esto, pero se da cuenta que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces uno sigue leyéndolo, lo disfruta el libro, pero seguro, pero termina en algo que es un universo totalmente imaginario. A mí ese tipo de consideraciones me llegan mucho, ¿no? Y después el tema de haber usado en lo más posible las opiniones, las personas. Es un libro polifónico, o sea que van hablando los diversos personajes y van diciendo lo que cada uno piensa, y hay de todo, y hay personajes simpáticos y otros terribles, y cada uno va diciendo su opinión y dentro de lo posible uno trata de respetar lo más posible lo que debería haber sido esa persona. Eso yo diría que a mí me influyó mucho Roberto Bolaño, ¿no? Es decir, Los detectives salvajes, por ejemplo, la segunda parte en la cual él, en el marco de una búsqueda de un poeta, en fin, hay una cosa muy imaginaria, pero a través de las opiniones de personajes. Entonces, esos personajes pueden decir cosas que uno, cuando se escribe en tercera persona, muy difícilmente las pueda decir. Porque ¿cómo habla un mozo de un bar y dice su verdad? O una persona que estaba en el mercado negro en esa época y dice también su verdad. O alguien que era pro-nazi y dice también lo que él sentía. Bueno, eso eso me reafirmó mucho el libro de la niña que miraba los trenes partidos, en el sentido de decir, bueno, esta forma de escribir polifónica, en la cual hay fragmentos que son casi textuales. Sí, tienes un momento además a Alex, tienes otro a Richie, tienes otro a Lizzie, y tú vas oyendo a uno y a otro, ¿no? En esa primera persona. Por ejemplo, he abierto una página al azar y dice, quedamos aterrorizados, es Alex, ¿no? No nos movimos más en todo el día. Claro, tú empiezas así, ya te estás viendo ahí, ¿no? Imbuido. Sí. Y muchas de esas cosas son textualmente las que me dijeron las personas. Y otras no, porque obviamente uno las tiene que lograr sobre la base de datos. A mí con Kaminsky, en el libro anterior, el de la niña, yo le cambio incluso el nombre y pongo una cita que digo, estas palabras fueron inspiradas en las de Kaminsky. Bueno, un buen día yo estaba en París con el director del Cervantes de París, Bonet, en aquel momento, después fue director general, creo, del Cervantes, y me dice, qué bueno que usaste a Kaminsky acá, ¿estuviste con él?
No, yo nunca estuve con Kaminsky, esto lo encontré en un texto buscando cosas, pero si vive acá a 6 cuadras de aquí, bueno, me fui a ver a Kaminsky y para este libro sí ya conocía a Kaminsky y entonces los textos que él me relata son de vivencias directas de Kaminsky. Cuando Kaminsky en Drancy, el peor campo de concentración de Francia, lo descubren, que él estaba copiando los poemas que dejaban los deportados, que los mandaban al este, y que obviamente no volvían nunca más, y que escribían en las paredes un último poema. Y él copiaba eso, ¿no? Y lo descubren. Y entonces lo llama el comandante, que era Alois Brunner, ni más ni menos. Y hay un determinado momento que se miran a los ojos los dos, y el tipo se da cuenta claramente que el otro sabe todo lo que él hizo, ¿no? Y dice, yo tendría que haber bajado la cabeza, pedir perdón, y no, me salió de adentro, lo miro a los ojos, lo enfrento, y lo enfrenta, así, y el otro lo perdona, lo deja pasar, digamos, porque como que esa actitud corajuda le sacudió alguna cosilla ahí adentro que todavía le quedaba de sensibilidad. Has hablado de Alois Brunner, sale hablando en el libro, en esa primera persona. Sin duda, espero que lo lea mucha gente y que tome nota, ¿no?, de todo lo que hemos ido diciendo, porque es un momento trágico de la historia, con muchas lecciones muy interesantes que podrían hacernos mejorar como sociedad hoy en día. Sin duda alguna, es claramente un periodo en el cual podemos sacar de las grandes historias, pero también de las pequeñas historias. Hoy me decía de los 3 niños. Bueno, de esos 3 niños, a pesar que eran chiquitos, tenían 8, 10, depende, podemos sacar muchas cosas. Pues con la lección de esos 3 niños, de los otros que salen, de los adultos, de cómo fue el devenir de las circunstancias, nos quedamos, léanselo, van a disfrutar. Muchísimas gracias, Ruperto, y muchos éxitos. Muchísimas gracias, María. Vamos, con que vaya parecido al anterior, esto va a ser que así magnífico. Sea, y te felicito, eres una experta en todos estos temas, da gusto hablar con vos. Muchas gracias. Ya lo saben, nos vemos de nuevo aquí la semana que viene en El Foco, en otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.